Vamos a repasar lo mejor y lo peor que nos ha dejado el 10º día de Mundial, con los primeros emparejamientos de octavos de final definidos, con grandes actuaciones como las de Marcus Rashford, la de Koulibaly, las de Ismail Assar, y con 3 selecciones que ya están totalmente eliminadas, están fuera de la Copa del Mundo 2022. Tenemos muchísimas cosas que hablar, vamos a comenzar. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a repasar lo positivo y lo negativo que nos ha dejado una 10ª jornada de Copa del Mundo, que nos permite conocer los primeros partidos, los primeros enfrentamientos de octavos de final. Países Bajos, líder del grupo A, se enfrentará a la segunda clasificada del grupo B, a Estados Unidos, que ha terminado ganando con sufrimiento hasta el último segundo a la selección de Irán, mientras que Inglaterra, líder del grupo B, se enfrentará a la selección senegalesa, la campeona de África, que hoy ha demostrado por qué tiene ese título, por qué tiene ese logro en su palmarés frente a una selección ecuatoriana a la que la presión, la tensión, lo que se estaba jugando, claramente le ha jugado una muy mala pasada, porque apenas ha demostrado nada de lo que vimos en los 2 primeros encuentros de la fase de grupos, donde claramente, pues había demostrado ser una muy buena selección. Hoy no ha podido hacerlo el conjunto de Gustavo Alfaro. Vamos a hablar de todo ello, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita, y lo más importante es que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre qué os ha parecido los partidos, si os ha sorprendido que alguien se metiese, quién os ha decepcionado más. A mí, sinceramente, una de las selecciones que más me ha decepcionado es Gales. No sé qué os parece a vosotros, me lo podéis dejar todo en comentarios y ahí lo vamos a ir debatiendo. Nos metemos ya a repasar lo que ha ocurrido y comenzamos por ese encuentro que acaba de terminar, ese buen partido que nos ha dejado la selección iraní contra una Estados Unidos que ha hecho una muy buena primera mitad, teniendo paciencia para mover el balón, siendo profunda tanto por izquierda como por derecha, teniendo muy buenas acciones de combinación por dentro entre Pulisic, también Weah, la movilidad de Serginho Dest llegando y siendo, pues prácticamente un regateador, ¿no? Llegando al borde del área, intentando disparos. Al final, el conjunto estadounidense, norteamericano, que se ha llevado la victoria con el gran tanto, una acción de combinación espectacular entre McKennie, Serginho Dest y Christian Pulisic, que se ha lesionado en esa acción y que no ha podido estar. En un segundo tiempo donde el conjunto estadounidense ha resistido bastante bien, apenas le han generado peligro, hasta que ha llegado la acción en el último minuto, que estáis viendo en esa foto de la miniatura, en la que, Mehdi Taremi se ha encontrado un balón, no ha podido rematar del todo bien, pero ha tenido una ocasión clarísima para enviar a su selección a los octavos de final. No lo ha podido lograr finalmente. Una selección, hay que decirlo también, la de Carlos Queiroz, que sabíamos que se tenía que mover en resultados muy cortitos, que era muy difícil que ganase un partido en el que encajase un tanto, y así ha sido finalmente. Logró esa victoria frente a Gales que le metió o que le dio esperanza hasta el final. Hoy partía con ventaja y no lo ha podido mantener ante una selección de Estados Unidos que creo sinceramente que, a lo largo de los 3 partidos ha dejado un nivel más alto del que hemos visto en la selección de Irán, pero que al final, si hubiese metido Mehdi Taremi esa acción, estaría de forma totalmente justa también en los octavos contra una selección de Países Bajos, a la que yo creo que esta selección estadounidense le puede dar problemas, porque el conjunto de Louis van Gaal no está dejando sensaciones, o no ha dejado en la fase de grupos sensaciones de ser una selección dominante, ¿no? Una selección que vaya a jugar a un nivel notable, tenga enfrente a quien tenga. Lo vamos a comentar después. Vámonos ahora a hablar de ese otro duelo que hemos tenido por la noche, el Gales 0, Inglaterra 3. Comienzo aquí por lo peor, por lo más negativo, la imagen que ha dejado Gales en el día de hoy. Muy decepcionante. En definitiva, lo que yo creo que también vimos ante la selección de Irán. Yo confiaba que en este grupo, en el que no esperaba un gran nivel de Estados Unidos, la verdad es que me ha sorprendido bastante el conjunto norteamericano para muy bien. Creía que Gales, por lo que venía haciendo en torneos, por lo que había hecho recientemente en las Eurocopas, creía que iba a competir mejor, pero la verdad es que hemos visto una versión muy pobre en ataque, un Aaron Ramsey totalmente fuera de
bueno, pues de circulación, por decirlo. O sea, no quiero decir de forma porque no lo veo pasado de peso, pero muy desacertado en los pases. Contra Irán estuvo fatal, hoy también. Un Gareth Bale que, más allá del gol que marcó de penalti en la primera jornada, no ha hecho absolutamente nada en el Mundial. Una defensa que no ha sido tan sólida como venía siéndolo, pese a tener en algunos encuentros muy buenas actuaciones del portero. En definitiva, una selección galesa a la que las claves de su juego no le han funcionado, tampoco las individualidades que normalmente le permitían competir hasta el final y tener opciones, y que los partidos se decantasen por pequeños detalles. No hemos visto a esa selección galesa, que nos ha dejado una imagen muy pobre en el día de hoy, donde necesitaba sí o sí los 3 puntos para poder tener opciones de meterse en los octavos de final. Una selección inglesa un poquito más conservadora en los nombres de lo que yo esperaba, pero que ha controlado por completo el encuentro, ha sido muy superior, y en la segunda parte, con ese zambombazo de Marcus Rashford, ha comenzado a marcar la diferencia. Después han caído los goles, el de Foden y más tarde también el segundo del jugador del Manchester United, que vamos a ver si con esta buena actuación en la última jornada de la fase de grupos no se gana la titularidad de cara a ese partido de octavos de final contra una selección de Senegal, que yo creo que le puede dar batalla y que le va a plantear un partido que a los de Gareth Southgate le gusta muy poquito. Vamos a hablar ahora de ese encuentro, si os parece bien, ese Ecuador 1, Senegal 2, en el que el equipo campeón de África ha demostrado estar mucho más habituado a jugar este tipo de partidos de máxima tensión. También, bueno, viniendo de jugarse la clasificación a este mundial contra Egipto en los penaltis, ese gen competitivo ganado con partidos clave, con partidos de máxima presión, bueno, pues lo ha demostrado el conjunto africano, que ya desde el primer momento ha salido a conseguir la victoria. En los primeros 10 minutos ha tenido 2 ocasiones clarísimas que ni Gueye ni Boulaye Dia han obligado a Galíndez a tener que intervenir, a hacer una parada, pero que ya nos podían dejar un poquito como mínimo el miedo en el cuerpo en la selección ecuatoriana, que en ningún momento del partido ha sido capaz ni de demostrar esa solidez defensiva, ni de ganar segundas acciones, ni de ganar duelos, ni de controlar el partido. Es que nos ha dejado una imagen muy pobre la selección de Gustavo Alfaro, que al final ha terminado cometiendo un penalti debido a esos continuos fallos que estaba teniendo en defensa. Y bueno, pues eso ha permitido a Ismail Assar poner el 0-1 cuando parecía que el encuentro iba a acabar así, aunque Senegal, bueno, pues ya estaba defendiendo en su campo. Es que Ecuador es que no daba ninguna sensación de peligro. Ha llegado el 1-1 de Moisés Caicedo a balón parado, pero es que ni siquiera el conjunto sudamericano ha sido capaz de aguantar 10 minutos ese resultado a favor, porque prácticamente la siguiente acción Kalidou Koulibaly ha terminado marcando el tanto del 1-2, que ha clasificado para mí con clara justicia al equipo de Aliou Cissé para los octavos de final. Todo esto sin tener a su gran estrella, a Sadio Mané, en sus filas, así que hay que darle también bastante mérito a lo que ha hecho para mí hoy el conjunto africano, pese a encontrarse una Ecuador muy decepcionante, que ha estado muy lejos del nivel que venía mostrando en las 2 primeras jornadas, supongo porque le ha pesado muchísimo esa responsabilidad y lo importante que era el partido de hoy, sabiendo que se jugaba la posibilidad de estar en la ronda de eliminatorias. Una auténtica pena, pero Ecuador queda claramente, bueno, pues marcada como una de las selecciones que en el futuro, que en el próximo mundial y en las eliminatorias de cara al a la próxima Copa del Mundo puede dar muchísimo que hablar también en la clasificación de Sudamérica. Y para terminar, hablamos de esa comodísima victoria de Países Bajos por 2-0 ante Qatar, una selección, la anfitriona más floja de toda la historia, la peor anfitriona de la historia, como estáis viendo ahí. Es junto a Sudáfrica la única que no logró clasificarse, que no logró pasar de la fase de grupos. Es la única anfitriona que no ha ganado ningún partido en el torneo. Bueno, creo que sus actuaciones también dejan esto bastante claro. Una selección de Qatar que, más allá de que en el primer encuentro, bueno, pues le pudiese la presión, el estar jugando en casa, el llevar mucho tiempo preparándose, haberle dado muchas vueltas al partido, en los 2 siguientes encuentros nos ha dejado una
una imagen muy pobre, principalmente para mí el partido clave era contra Senegal, ¿no? Ahí era donde de verdad tenía que demostrar si lo del primer día había sido un accidente, pero no lo demostró. Es cierto que después de el 0-2, de ponerse 0-2 perdiendo, dio un pasito al frente, logró marcar el 1-2 después de una buena combinación, el tanto de Muntari, pero al final terminó encajando el 1-3, dejando fallos muy graves en la primera parte. Bueno, una selección catarí que ha decepcionado mucho porque, bueno, venía de ser campeona de Asia, de hacer buenas participaciones en Copa América y en Copa Oro. Muy decepcionante, sin duda la peor anfitriona de la historia. Tanto las sensaciones como los números lo dejan claro. Y por parte de la selección de Países Bajos, lo más importante es que sigue, bueno, pues ganando partidos sin necesidad de hacer de hacer encuentros de gran nivel. Un Cody Gakpo totalmente enchufado, 3 partidos, 3 goles, marcando en cada uno de ellos. Sigue demostrando que es uno de los grandes futbolistas del torneo, pese a que no esté participando demasiado en el juego. En la elaboración de su equipo sí está muy brillante, muy acertado en la definición. Segundo gol también del encuentro para Frenkie de Jong. En definitiva, una selección de Países Bajos que dejó sobre todo el primer triunfo, que fue clave en la jornada 1 frente a Senegal, y que después ha ido sacando resultados más bien tirando de esa efectividad de Cody Gakpo al final, ¿no? Porque ganó el primer encuentro con el tanto, con esa conexión entre Frenkie de Jong y el futbolista del PSV. Después empató contra Ecuador, adelantándose en el marcador también con el gol de Cody Gakpo. Bueno, pues una selección que en ataque está claramente marcada por el gran rendimiento que está dando este joven futbolista, y que en defensa, no ha dejado actuaciones espectaculares, pero que tiene muchísima calidad en esa zona, e incluso también con un portero que se ha ganado la titularidad. Vamos a ver cómo responde, qué ocurre en ese encuentro, que creo que puede ser muy divertido, bastante competido, interesante, entretenido de ver entre el equipo de Louis van Gaal y una Estados Unidos que ha demostrado capacidad para, contra grandes selecciones, hacer buenos partidos, como vimos con Inglaterra en ese encuentro de la jornada 2 del grupo B. Hasta aquí el repaso a lo más importante, a lo mejor y lo peor que nos ha dejado el día de hoy, con decepciones muy importantes. En general, la selección de Qatar, también la selección de Gales, con buenas actuaciones como la de Marcus Rashford o la de Kalidou Koulibaly. En definitiva, una jornada muy completa que nos ha dejado los 2 primeros partidos ya definidos de los octavos de final. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.